Y en estos tiempos de pandemia, y si esto sigue, y ustedes comienzan las asignaturas de metodología y todas las que tienen que ver con la creación de su trabajo de investigación, que van a tener que utilizar herramientas virtuales para poder aplicar encuestas virtuales, porque no van a poder ir a los espacios a hacer encuestas presenciales. Entonces el Google Form es una alternativa para esta opción. ¿Dónde buscamos el Google Form? Igual, en el Google App o el Google Aplicación y al lado del perfil donde aparecen todos los puntitos, ese es el Google App. Entonces ahora vuelvo otra vez, fui al bloque de aplicaciones, le doy a más, y aquí sí, bajo, no olvídense de todo eso. Abajo, buscar todas las aplicaciones adicionales que me ofrece Google. Y aquí estamos. Estas son todas las adicionales que no aparecen en el catálogo principal. Y dentro de ellas se encuentra esta moradita. Miren cómo dice, formularios. Hacemos clic en esa opción y estamos en la página para crear formularios atractivos de Google. Te dice que si tú quieres crear un formulario personal para un trabajo tuyo, algo muy particular, o es una cuenta o un formulario para una empresa. Entonces hago clic en ir a formulario de Google para la opción personal. Muy bien. Aquí tengo varios formularios que he creado y otros que están cargando. Para crear un nuevo formulario, hago clic en un formulario en blanco. Si ya tengo varios creados y quiero editarlo o cambiarlo, pues lo abro, inmediatamente me da la opción de editar todos sus elementos. Pero en este caso vamos a comenzar de cero. Hago clic en un formulario en blanco. Primero explico el entorno. Aquí me aparece una vista de las preguntas donde me encuentro actualmente. Esta será la vista de las respuestas a medida que vayan contestando a las personas que yo le mande el formulario. Me va a ir dando una notificación de la cantidad de personas que lo ha llenado. Aquí podemos ver los tipos de preguntas que podemos hacer. Preguntas breves, párrafos, opciones múltiples, casillas de verificación, etcétera. Esas son las opciones. Aquí se escribe la pregunta, el texto de la pregunta que se va a formular a la persona que se le va a enviar o al conjunto de personas. Y aquí las opciones que se van a agregar, dependiendo del tipo de pregunta. Una opción para marcarla si es obligatoria o no, recordando que si marcamos obligatoria, se tiene que, el que llena el formulario no le pasa las siguientes preguntas hasta que llene esa. Una opción para eliminar ese bloque de preguntas y si quiero esa misma pregunta duplicarla para hacerle algún cambio mínimo para generar otras. Lo primero es que vamos a poner un nombre al formulario. Vamos a hacer un formulario de 2 preguntas como mínimo para hacerlo corto. Aquí pongo una descripción. Siempre en la descripción a mí me gusta poner un texto que vaya alusivo a la confidencialidad de las informaciones que se recopilan en el formulario. Es de uso exclusivo esa información de quienes manipulan el formulario, porque a veces hay personas que se cohíben de llenar este tipo de herramientas pensando en que se le va a dar un uso diferente a las informaciones recopiladas. Entonces, en ese texto lo voy a dejar así por razones de tiempo, pero ya ustedes saben que hay que poner una breve descripción y siempre una nota al final diciendo que esas informaciones recopiladas serán de uso confidencial de las empresas, en este caso la universidad, si es un trabajo de investigación, si es de un hospital donde ustedes laboran, de uso exclusivo de esa empresa e institución. Entonces vamos a formular una pregunta y vamos a hacer la primera de opción múltiple. Ajá, entonces vamos a poner opción múltiple. Aquí comienzo a agregar las opciones. Primero, fiebre. Y cuarto, le voy a poner todas las anteriores.
esta pregunta debe de ser obligatoria. Hasta que no la llene no puede pasar a la siguiente. Bien, ya tenemos una primera pregunta formulada. Ahora creo otra pregunta. Entonces, para poder agregar otro bloque de preguntas, este menú es el que hace la función. Si ponemos el mouse encima, me dice agregar una nueva pregunta, importar pregunta de otro formulario a este, agregar un título, o sea, a esa pregunta como el que hicimos aquí arriba, agregar una imagen que también puedo hacerlo, o un video a ese bloque de preguntas, y agregar una sección que viene siendo un condicionante, eso es un poquito más complejo, que si no realizan un bloque de preguntas en específico, no pueden pasar a contestar otra. Entonces, vamos a elegir una nueva pregunta aquí. Otra pregunta. Aquí pongo sí. Y en la siguiente, no. Es obligatoria también llenarla. Vamos a crear otra nueva pregunta. Y me gustaría hacer una de casilla de verificación o de texto, o texto breve o un párrafo completo. Vamos a hacer una de texto breve. Entonces aquí debajo el encuestado lo que va a hacer es a dar su parecer, a escribir realmente, no va a seleccionar nada. Va a expresar cuál fue, de acuerdo a la pregunta, su experiencia. Ya tenemos, la vamos a poner obligatoria también. Entonces, aquí creo una nueva pregunta. Bueno, eran 3 y vamos por 4, porque quiero crear una de casilla de verificación. Bien, primera opción. Depresión. Ansiedad. Ansiedad. Ansiedad, tristeza. Miedo. Insomnio. Insomnio. Enojo. Insomnio. Así. Llevamos otra más. Enojo. Ok. Entonces, miren qué pasa cuando elegimos casilla de verificación. Podemos elegir otros. Cuando presionamos esta, otros. Cuando el encuestado está llenando esta parte, puede elegir la que él quiera, pero le va a aparecer una línea para que él escriba otras que no están contenidas en la lista que le provee el encuestador. Bien, pues ya tenemos el formulario prácticamente listo. Recordarle que este formulario se va guardando automáticamente en su Google Drive. También aparece almacenado. No hay problema con guardar ni nada de eso. Vamos entonces aquí a la parte de enviar. Y ya es para hacer una configuración del link que voy a enviar a las personas que me van a llenar ese cuestionario. Lo primero es que podemos invitar a personas a través de esta opción, pero podemos generar el link. Para mí es mucho más fácil porque podemos manipularlo, enviarlo por los correos electrónicos y las redes sociales, WhatsApp, etcétera. Vamos a explicar esta parte aquí que dice recopilar las direcciones de correo electrónico. ¿De quiénes? De todos los encuestados. Si yo hago clic ahí, en mi formulario, antes de iniciar, le va a exigir al encuestado que escriba su dirección de correo electrónico. Eso es bueno a veces, yo lo uso. En el caso que usted quiera ser más equilibrado, más confidencial en ese sentido, pues no la coteje, porque hay personas que no les gusta que vean que fueron ellos que llenaron la información. Luego me voy a la opción de link, que esto significa hipervínculo, este cotejo del medio, y aquí podemos ver el link que me genera para que yo pueda compartir el formulario. Le doy un clic en abreviarlo porque está muy largo. Lo puedo dejar así, pero a mí me conviene más abreviar ese link
para que sea más fácil de manejar. Entonces, luego que lo abrevio, le digo, cópiame ese link. Y yo tengo el link copiado ya en mi portapapeles y puedo ir de una vez a mi correo y enviarlo a varias personas. Entonces, termino este paso, ya acabo de completarlo, copié mi link, esa ruedita en todos los lados que la vean significa configurar. Hago un clic y me dice que si deseo recopilar la dirección de correo electrónico, ya yo la había marcado, por eso se marca aquí. Recibo respuesta. Si la respuesta, si la persona que responde lo solicita o siempre. Se coteja, inmediatamente cotejo la dirección de correo electrónico. La respuesta es que cuando termina de llenar el formulario, ella te dice, muchas gracias, hemos recibido su envío de todas las preguntas que se le hizo. Es como un mensajito de agradecimiento que se genera. Entonces, requiere acceso, limitar a una respuesta, eso es importante. Entonces, tú puedes limitar a que esa persona solo te llene una vez el cuestionario y ella asume el correo electrónico y de ese correo electrónico solo le permite llenarlo una vez. Si lo abre nuevamente, le bloquea el formulario. Las personas que respondan podrán, esta es otra configuración, podrán editar después de enviar. Bueno, en algunas ocasiones yo lo he usado. ¿Por qué? Porque si alguien llena el formulario y después dice, me equivoqué en el llenado, puse algo que no era correcto, déjame confirmar estos datos en el hospital para poder dar un dato real. Entonces, él puede volver a abrir el formulario que llenó y completar esa información o actualizarla. A mí me gusta así, en mi caso de mi trabajo lo hago así, pero en otros casos he tenido que no cotejar esa parte, que solo cuando la llenen, a simple vista, a simple percepción, pues envíen los datos y ya no se pueda modificar. Vamos entonces aquí, lo dejo igual, dice ver gráfico de resumen. ¿Quién? Si el usuario a quien yo le envío esa encuesta, el encuestado en términos generales, después que termine toda la encuesta, él pueda mirar esa tabulación de toda esa información que llenó todo el mundo. Realmente a mí no me gusta hacerlo, en mi caso, porque tengo que primero observar yo esos gráficos, revisarlo, hacer informes, etcétera. Yo prefiero dejarlo así. Y luego guardo esa configuración y ya mi cuestionario está listo. Como vimos, en enviar link, abrevié mi link o mi vínculo y lo copié. Entonces, yo le voy a mandar ese link a varias personas ahora para que me llenen esa encuesta. Link. Correo electrónico. Bueno, espero por ustedes rápido, 2 minutos que me llenen esa encuesta. Hagan un clic y la llenan para ver entonces los resultados. Se fue. Enviado. Sí. Voy a salir y voy a volver a explicar que eso está guardado automáticamente en las nubes y para entrar simplemente voy al bloque de aplicaciones y luego me desplazo hacia abajo, le doy más opciones de Google. Bajo y me voy a la opción que dice formularios. También el formulario está directamente en su Google Drive, que lo pueden abrir desde ese espacio. Hago clic en ir a formularios personales y vamos a buscar el formulario que creamos, que se llama aquí Gerencia de Servicios Hospitalarios. Vamos a cambiar el nombre, aquí el título. El título lo vamos a poner Maestría, Gerencia de Servicios Hospitalarios. Por esos 3 puntitos que están aquí, podemos eliminar. Hay que tener cuenta con la eliminación porque no se recupera. Cambiar el nombre del formulario con el que le va a aparecer a la persona cuando envíe y abrir el formulario en una nueva
ventana. Pues ya hago clic, este es mi formulario, para ver mis resultados. A medida que van pasando los días, que lo comparto, voy mirando y voy observando cómo se está llenando. Cuando abro el formulario aparecen las preguntas que he creado. Ese asterisco rojo significa que es una pregunta obligatoria, que el encuestado tiene obligatoriamente que llenarla para poder pasar a la siguiente. En las respuestas, aquí hago un clic y me da un menú de 3 opciones. Un resumen de todas las respuestas, un consolidado tabulado. Pregunta por pregunta, perdón, por cada persona cómo la llenó y la respuesta, el formulario completo de manera individual para cada encuestado. Comenzamos con el resumen. El resumen, todos los que llenaron, ahí están los correos, porque le dije recopílame los correos electrónicos. Me voy a la parte de, a la primera pregunta, dice, ¿cuáles son los síntomas del COVID? Miren cómo me aparece todo tabulado. Los síntomas más comunes del COVID son todos los que pusimos, que son todas las anteriores. ¿Cuáles son? Dolor muscular, tos y fiebre. O sea que todos es el color verde. Y la fiebre, aparte de que algunos eligieron todo, algunos de los encuestados pusieron solo fiebre y no lo eligieron todo. Entonces, esta era una pregunta de texto, de descripción, redacción de la respuesta. Entonces, dice, describa su experiencia en el confinamiento. La persona va a escribir más o menos 1 o 2 líneas. Algunos pusieron normal, terrible, muy agradable, y otro busque forma efectiva y rápida para, no sé qué quiso decir ahí, cohesión de mi familia y pacientes. Entonces, viene a la última pregunta, que fueron las casillas de verificación. ¿Recuerdan? ¿Cuáles efectos psicológicos presenta usted en el confinamiento? Entonces, vamos a hacer un análisis aquí. Pusimos 4 y otros, y la casilla otros. Entonces, pusimos depresión. Una persona correspondiente a un 20% contestó depresión, la marcó. También ansiedad, miedo, fue la de mayor selección. Fíjense que la barra está más larga, para un 40%. Enojo e insomnio no fueron marcadas por ninguno de los 5 encuestados. Ninguno, eso fue en otros, porque nosotros no pusimos la casilla de ninguno. Ni desesperación, ni pusimos impotencia. Entonces, esas 3 se agregaron aparte de la que el encuestado programó. Y podemos ver y percibir otras opciones que realmente nosotros como encuestadores no la tengamos en cuenta en el momento preciso. Entonces me voy a la parte de preguntas. Eso es para verlo como un todo, una tabulación general. Aquí en la parte de preguntas, pues puedo elegir de las 4 preguntas que hice, elegir una. Voy a elegir la última y puedo ver en esa última un consolidado de todo lo que hicieron los encuestados. Si hago clic en la primera, ¿verdad? Que es los efectos psicológicos, puedo ver que esa persona con ese correo, puedo ver lo que él hizo, lo que él contestó. Y aquí está. Ese correo me dijo que todas las anteriores, los síntomas, contestó que sí se ha realizado la prueba y describe su experiencia, que fue muy estresante. También expresa 2 de los efectos psicológicos, pero agregó uno que es el de desesperación. Si me voy a las respuestas individuales, puedo ver aquí, el primero que llenó la encuesta fue esa persona. Y si hago clic en ese link,
en esa flecha, en ese indicador, puedo ver todos los correos de las personas que llenaron. En este caso, si no recopilo los correos, pues va a aparecer la primera opción de pregunta que agregue, si es la institución, si es el nombre de la persona. En este caso, yo seleccioné los correos como primer campo de que inicie la encuesta y por eso aparece aquí. Entonces, aquí yo puedo, moviéndome en los correos, puedo ver qué contestó cada quien. Si elijo, por ejemplo, Doltis, hago un clic en Doltis. Doltis dice que los síntomas son fiebre. Eligió una. Que ha realizado la prueba, no se ha realizado la prueba. Que su experiencia es terrible en el confinamiento. Y los efectos, eligió ansiedad. O sea, ahí yo puedo mirar individualmente cómo fueron contestando de manera pregunta a pregunta. En una pregunta que contestaron todos y puedo tener un resumen general tabulado con gráficos de todas las respuestas. Si queremos agregar otra pregunta en medio de un formulario que está corriendo ya, que ya lo mandé a 5 personas, puedo hacerlo. Pero hay que tomar en cuenta que las preguntas nuevas que agrego, ya esa persona no la van a llenar. Por eso hay que tener claro siempre y poner a prueba nuestro formulario primero para ver el comportamiento. Si yo diseño un formulario que lo voy a lanzar a un conjunto de instituciones, con unos cuantos amigos primero lo pruebo. Y así puedo ver el nivel de comprensión de las preguntas, si hay errores, etcétera. Y esos registros de prueba puedo borrarlo. ¿Dónde se pueden borrar esos registros? Aquí, mírenlo. Aparece la opción imprimir o eliminar. El registro 2 de Doltis, yo lo puedo eliminar. Y si le doy a eliminar, le digo que sí. Cuando elijo aquí, ya Doltis completamente, ese registro, ese formulario, bloque de preguntas no aparece en mi tabulación. Y si me voy a general, ya solo tengo la tabulación para 4 personas. ¿Ven cómo cambia el gráfico? En este caso ya había elegido fiebre, que era el azul, y ahora se eliminó totalmente y el gráfico fue reestructurado o actualizado. Le decía que para agregar una nueva sección de preguntas, pues, y lanzo nuevamente el formulario, los que ya llenaron no van a poder completarla a menos que yo elija en la configuración esta opción que ellos puedan editar después de enviar. Si agrego una nueva pregunta. Por eso hay que estar claro cuando se configura el formulario de todo lo que lleva y hacer pruebas. Voy a agregar una nueva pregunta y va a tener que ver con una sección que voy a crear. Voy a crear aquí una sección. Esto que creé con un título corresponde a una sección. Todas esas preguntas van enlazadas a esta sección. Agrego una nueva sección en el último, me posiciono en el último y le doy un clic aquí. Prueba rápida. Ok. ¿Sí? Enter. No. Esa es mi pregunta. Y la voy a enlazar con otras. Voy a crear otra sección aquí debajo. Confinamiento. Dentro de esa sección de confinamiento agrego una pregunta y la voy a hacer de respuesta breve. Describa su experiencia. Entonces, describa su experiencia, ¿verdad? En esta sección 3, que se llama confinamiento. Bien, ahí está. Tengo 3 secciones. Tengo la primera, esta es la número 2. Entonces, yo voy a enlazar, miren cómo es que se enlazan, una sección con otra. Entonces, le doy un clic aquí, en esos botoncitos que están aquí, en esos puntitos, y le digo, ir a la sección según la respuesta. Hago un clic y le digo, cuando la persona conteste sí, ¿verdad?
Entonces, tú vas a ir a la sección de confinamiento y ya está listo. Vamos a ver una vista previa nosotros mismos. Para ver una vista previa del formulario, cómo le va a aparecer a la otra persona, al encuestado, puedo hacer un clic en este ojito, es un indicador de vista previa. Hacemos clic en el indicador. Me pide la dirección de correo. ¿Te has realizado la prueba? No. Siguiente. Terminó el cuestionario. Todas las demás preguntas se omitieron. Cuando creamos secciones, una sección, por ejemplo, pueden hacer una sección para datos generales, que recopile datos de la institución y recopile los contactos, los teléfonos, etc. Después otra sección con preguntas específicas de un área. Después otra con preguntas específicas de otra área. Y enlazarla, las secciones, una con otra. Pero hay una, siempre para enlazar las secciones va a haber una pregunta clave. Y esa pregunta, dependiendo de la respuesta, es que le va a mandar a la sección que usted entienda, que usted considere que haya configurado. Si vuelvo atrás y elijo que en vez de, cuando yo seleccione no, me vaya a enviar, mejor me vaya a confinamiento. Lo puedo cambiar. Déjame mejor quitarle el envío del formulario cuando elija no y que vaya mejor a confinamiento. Y ya. Vuelvo y veo la vista previa, comienzo a llenar mi formulario, te has realizado la prueba del COVID, elijo no, vamos a dar siguiente, y me fue a la sección de confinamiento y me pregunta, describa su experiencia. Terrible. Y luego ya presiono enviar el formulario. El formulario, el encuestado puede también dar atrás, volver adelante e ir moviéndose entre las preguntas. En este caso, cuando las secciones están condicionadas, si él da atrás, vuelve a la pregunta anterior. Fíjense que hay un bloque de 4 preguntas que se omitieron porque enlacé una sección primera de acuerdo a la respuesta con la última y todas las del centro de la sección 2 se omitieron. Esas del centro, ¿cómo puedo condicionarla para que se puedan ver de acuerdo también a una condicionante de una respuesta? Pues de la siguiente manera. Si elige sí, porque condicionamos para cuando elija no. Si elige sí, que vaya a la sección de prueba rápida. Veamos la vista previa. Mi correo. ¿Te has realizado la prueba? Sí. Entonces miren lo que aparece. La sección 2 completa con todas las demás preguntas. Si elige no, le va a la de confinamiento y también la pueden configurar que si elige no, le termina el formulario porque eso es importante cuando hay personas que no conocen el tema, no saben de qué se está tratando. Tú no le vas a hacer una encuesta que después tal vez te arroje datos que te sirvan. Entonces te saca del formulario y tú vas a recopilar las experiencias de la persona que sí conocen el tema o la experiencia de la persona que tú quieres que llenen el formulario, de acuerdo a la condición que tú le pongas al instrumento. Con esta parte finalizamos.